Son las 10:48 de la noche y el estacionamiento de la iglesia ya casi está vacío. Las luces del edificio siguen encendidas, pero la mayoría de gente ya se fue. Las familias ya regresaron a casa. Es más, hasta los músicos ya guardaron todos los instrumentos. Las conversaciones se terminaron. La gente se fue. Pero Daniel sigue ahí, sentado dentro de su carro, con las manos sobre el volante, sin encender el motor. Hace 20 minutos que se pudo haber ido, pero no quería manejar todavía, porque hay silencios que se sienten más fuertes cuando finalmente todo el ruido termina. Y esta noche Daniel está cansado, no físicamente solamente, sino también cansado del alma, cansado de orar, de no entender, cansado de esperar, cansado de preguntarse si Dios todavía habla. Dios le bendiga. Bienvenidos a su programa Inyección de Fe. Soy Raúl Mesa y hoy continuamos nuestra serie Todavía. Y este episodio se llama Sí, todavía hablas. Porque hay personas escuchando ahora mismo que aman a Dios. Eso no es la pregunta. Pero en secreto se sienten confundidos porque oran y el cielo parece silencioso. Buscan dirección y no llega la claridad. Piden respuesta y reciben espera y lentamente comienzan a interpretar el silencio como ausencia. Pero hoy, amigos, hermanos, vienes a recordarle algo. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Daniel recuerda cuando hablar con Dios parecía más fácil, cuando sentía paz rápido, cuando las decisiones parecían claras, cuando tenía fuerza emocional para creer sin tanta lucha. Pero esta temporada ha sido distinta. Su esposa enfermó hace un año. Los gastos crecieron, las oraciones aumentaron y las respuestas parecían disminuir. Y eso hace algo peligroso en la mente humana. Comienza la mente humana a pensar, tal vez Dios ya no me escucha. O a lo mejor es que yo hice algo mal. ¿Será que estoy solo? Y sin darse cuenta, el silencio empieza a llenarse de interpretaciones. Eso es lo que le pasó a Elías. Y eso me impacta, porque cuando pensamos en Elías, pensamos en lo opuesto, pensamos en poder, pensamos en milagros, pensamos en el fuego cayendo del cielo, pensamos en valentía, pensamos en un hombre que se enfrentó solo a cientos de profetas falsos, pensamos en alguien que parecía invencible, el hombre del fuego, el hombre del monte Carmelo, el hombre que vivió y vio milagros, el hombre que escuchaba a Dios. O sea, el hombre de la fe. Pero pocas veces hablamos de el otro Elías, de Elías cansado, Elías agotado emocionalmente, Elías escondido, Elías que quería rendirse, el Elías que ya no quería seguir. Pensar en ese Elías me da esperanza. Porque si somos honestos, hay momentos donde nosotros también nos parecemos más a ese Elías que el otro. Más a ese que el del Monte Carmelo, porque la vida tiene una forma curiosa de desgastar a personas. Y no siempre es con un solo golpe. No, a veces y seguido lo hace lentamente. Oración tras oración, problema tras problema, responsabilidad tras responsabilidad, hasta que un día descubres que estás cansado. Muy cansado. Y aquí está lo impresionante. Elías no estaba cansado después de una derrota. ¿Estaba cansado después de una victoria? Eso cambia todo. Porque muchas veces pensamos, cuando termine esta batalla, entonces descansaré. Cuando pase esta crisis, entonces todo va a estar bien. Cuando llegue el milagro, entonces tendré paz. Pero no siempre funciona así. Porque hay algunas victorias que cuestan mucho más de lo que imaginamos y a veces el cuerpo sigue adelante, pero el alma se queda atrás. Piensa en todo lo que Elías acaba de vivir.
Meses de presión, meses de persecución, meses de incertidumbre, meses sosteniendo una carga enorme y finalmente llega el gran momento, el Monte Carmelo, la confrontación, la prueba, el fuego sí cae del cielo. El pueblo sí reconoce a Dios, la victoria es contundente, todo salió bien exactamente como esperaba. Y aún así, poco tiempo después, encontramos a Elías debajo de un árbol, solo, agotado, sin fuerzas, diciéndole a Dios, basta ya, quítame la vida, no puedo más. Eso confronta, porque muchas personas escuchándome hoy creen que algo está mal con ellos, porque están cansados, porque están agotados, porque después de luchar tanto tiempo, ya no sienten la misma fuerza. Y quizás incluso sienten culpa, porque aman a Dios, pero están cansados. Sirven a Dios, pero están cansados. Creen en Dios, pero están cansados. Y quiero decirte algo importante. El cansancio no siempre es señal de falta de fe. Muchas veces es señal que has estado peleando demasiadas batallas durante demasiado tiempo. Y Dios lo sabe. Dios lo entiende. Créeme, Dios no se sorprende. Porque cuando Dios encuentra a Elías, no comienza corrigiéndolo, no comienza reprendiéndolo por sentirse así, no comienza diciendo, ¿dónde está tu fe? No. Primero le da el descanso, le da comida, le da agua, le permite dormir. Oh, eso me encanta, porque nos revela algo del corazón de Dios. Dios entiende que algunas personas no necesitan un sermón, necesitan descanso. No necesitan una corrección, necesitan recuperar fuerzas, no necesitan más presión, necesitan respirar. Y quizás alguien necesita escuchar lo que acabo de decir, porque llevas tanto tiempo siendo fuerte, que olvidaste cómo descansar. Has sido fuerte para tus hijos, fuerte para tu familia, fuerte para tu matrimonio, fuerte para tus padres, fuerte para tu iglesia, fuerte para todos. Y nadie se dio cuenta que el que es fuerte también necesita descansar. Cuando estamos agotados, nuestra perspectiva cambia, las cosas se ven distintas, se ven más oscuras, se ven más grandes, más imposibles. Y eso también le pasa a Elías, porque debajo de aquel árbol comenzó a creer cosas que no eran completamente ciertas. Pensó que estaba solo, pensó que era el único, pensó que nadie más permanecía fiel, pensó que todo había terminado. Por eso es peligroso tomar decisiones permanentes en temporadas temporales de agotamiento, porque el cansancio habla, y cuando habla, miente mucho. Te dice, nunca cambiará, siempre será así, no vale la pena seguir. Y la más peligrosa, ya no hay esperanza. Pero el cansancio no es profeta, es una condición. Y Dios sabía algo que Elías no podía ver. La historia no había terminado. Todavía había propósito, todavía había llamado, todavía había trabajo, todavía había futuro. Pero Elías no podía verlo desde abajo del árbol. Y tal vez tú tampoco. Tal vez esta temporada te tiene debajo de tu propio árbol, cansado, confundido, desanimado, preguntándote si vale la pena seguir, preguntándote si Dios todavía tiene un plan, si todavía hay algo para ti. Quiero que escuches lo siguiente. Dios no terminó contigo, no más porque te cansaste. Dios no abandonó tu llamado porque te agotaste. Dios no canceló tu propósito porque atravesaste una temporada difícil. Si eso fuera así, Elías jamás habría salido de aquella cueva. Pedro jamás habría sido restaurado. David jamás habría vuelto a levantarse. Y nosotros tampoco tendríamos esperanza. Porque la Biblia está lleno de personas cansadas, pero también está llena de un Dios fiel. Un Dios que restaura, un Dios que sí fortalece, un Dios que sí alimenta, un Dios que sí acompaña,
un Dios que sí entiende. Y aquí está la parte hermosa. Dios no dejó a Elías debajo del árbol, pero tampoco lo empujó. No, lo fortaleció, lo alimentó, lo acompañó. Y luego, cuando estuvo listo, lo volvió a poner en camino. Porque Dios sabe algo que nosotros olvidamos. Una temporada de agotamiento no define toda tu historia. Una temporada de cansancio no determina tu destino. Una temporada de silencio no significa que el llamado terminó. Solo significa que necesitas recuperar fuerzas. Y quizás hoy, eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. No te está castigando, no te está ignorando, no te está abandonando. Te está sosteniendo, te está alimentando, te está restaurando porque todavía hay camino por adelante. Y si hoy te identificas más con Elías cansado que con el Elías victorioso, quiero que sepas algo. Dios no ama menos al Elías debajo del árbol. No. De hecho, ahí es donde se acerca más. Porque algunas de las conversaciones más profundas con Dios no ocurren en la cima del monte, ocurren debajo del árbol. Porque cuando ya no tienes fuerzas para impresionar a nadie, cuando ya no tienes respuestas, cuando finalmente eres honesto, y es ahí donde Dios comienza a susurrar. Porque incluso cuando estás cansado, Él todavía habla. Y cuando Él todavía habla, significa que todavía hay propósito. Todavía hay esperanza y tu historia todavía no termina. Dios lleva a Elías a una cueva, a silencio, a quietud. Y luego ocurre algo poderoso. Y lo podemos ver en Primeros de Reyes 19, donde dice que vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después vino un silbo apacible y delicado. Allí estaba Dios. No gritando, no haciendo espectáculo, sencillamente susurrando. Y quizás ese es el problema, que muchas personas esperan que Dios siempre hable fuerte, con señales enormes, con respuestas inmediatas, con manifestaciones dramáticas. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero muchas veces Dios habla bajito, tan bajito, que si no reduces el ruido, ni siquiera lo notas. Y vivimos en un mundo lleno de ruido. Ruido externo, ruido mental, ruido emocional. Sobran las opiniones, noticias, ansiedad, comparación y sobreabunda el miedo. Y poco a poco nos volvemos incapaces de escuchar lo delicado, lo quieto, lo suave. Pero Dios muchas veces habla en la quietud, habla en una paz extraña que no tiene explicación. Habla cerrando puertas, habla deteniendo cosas, habla sosteniéndote cuando debiste haberte quebrado. Habla enviando personas, habla a través de provisiones pequeñas, habla en la resistencia que todavía tienes, aunque emocionalmente ya estabas agotado. Y quizás tú pensabas que Dios dejó de hablar, cuando en realidad simplemente dejó de gritar. Daniel sigue sentado en el carro. Mira el edificio de la iglesia y honestamente está frustrado porque lleva meses orando por la salud de su esposa. Meses. Y algunas noches el miedo gana. Porque la fe real no siempre se siente fuerte y a veces la fe se siente como alguien respirando profundo pero para no derrumbarse. Y mientras está ahí, en silencio, recuerda algo. Recuerda que hace 2 semanas su esposa estaba dormida en el hospital. La noche había sido difícil y Daniel salió al pasillo solo para respirar un momento. Y una enfermera, sin conocer su historia, lo miró y dijo: «Hey, no se rinda todavía. He visto personas salir de cosas imposibles».
Y cuando ella dijo eso, algo dentro de él se acomodó un poco. Y ahora sentado en el carro, Daniel entiende algo. Quizás Dios sí estaba hablando, simplemente no como él esperaba. Porque a veces esperamos o deseamos truenos, ¿no? Mientras Dios envía susurros. Y quiero decirte algo importante, no toda respuesta de Dios llega con trompetas y truenos. Déjame contarte una historia. Una historia sobre una oración y una respuesta. Pero no una respuesta como la mayoría espera. ¿Qué? María llevaba casi 8 meses sin trabajo. 8 meses. 8 meses pesan. Había enviado currículums, había llenado solicitudes, había hecho entrevistas, había hecho el trabajo, pero nada. Absolutamente nada. Al principio estaba tranquila porque tenía ahorros, tenía esperanza, tenía confianza, estaba preparada. Pero los meses comenzaron a pasar y las cuentas no. Cada semana parecía más pesada. O sea, la renta todavía llegaba, los servicios, la comida, la gasolina que seguía subiendo y poco a poco la preocupación comenzó a crecer. No de golpe, no de repente un día, sino lentamente, como una sombra, hasta que empezó a acompañarla a todos lados. Donde sea que estaba, lo empezó a sentir. Y María oraba mucho, todos los días. Señor, necesito dirección. Señor, necesito provisión. Señor, abre una puerta. Pero el cielo parecía silencioso, demasiado silencioso. Y mientras más tiempo pasaba, más comenzaba a preguntarse si Dios la estaba escuchando. Una tarde, sentada en la mesa de su cocina, miró el saldo de su cuenta bancaria y sintió miedo. Del verdadero, del que se siente en el estómago y en el pecho, del que te roba el sueño porque ya no estaba pensando en el próximo mes, ahora estaba pensando en la próxima semana. Y esa noche hizo una oración, no una oración elegante, no una oración larga, simplemente dijo: Señor, necesito saber que sigues ahí. No más. Y se fue a dormir. Sin respuesta, sin visión, sin ningún sentimiento, sin milagro, sin nada, ninguna pista de nada. A la mañana siguiente sonó el teléfono, un número desconocido. Y como muchas veces pasa, María no lo contestó. Pensó que era una publicidad, ¿verdad? Venían que llamaban a molestarla, una llamada equivocada. Entonces la dejó sonar y siguió con su día, ¿verdad? Minutos después llegó un mensaje de voz, pero tampoco lo escuchó porque honestamente ya estaba cansada de falsas esperanzas. Más tarde, mientras preparaba café, vio la notificación otra vez y dijo, bueno, voy a escucharla, y decidió escuchar el mensaje. Y era una mujer y dijo: hola María, no sé si todavía estás buscando empleo. Y ahí María dejó de respirar por un segundo, porque sí, todavía estaba buscando empleo. Es más, desesperadamente buscaba empleo. La mujer continuó: encontré tu información en un archivo antiguo. Y no sé por qué, pero esta mañana sentí que te debía de llamar. Archivo antiguo, no reciente, antiguo. Una solicitud que había enviado casi un año atrás. Una que él había olvidado por completo. ¿Cuántos conocemos esa historia? La historia que Dios toma cosas de nuestro pasado y las usa para nuestro bien, para nuestro futuro, en la forma y en el momento más inesperado. Lo hace porque es fiel. La mujer siguió hablando. Tenemos un lugar y honestamente tu nombre vino a mi mente esta mañana de una forma extraña, dice. Y si sigues interesada, por favor, llámame. Eso fue todo. Nada espectacular, nada sobrenatural, solo una llamada. Con eso, María comenzó a llorar. No por el trabajo. Todavía ni sabía si la iban a contratar o de qué se trataba, pero lloró por otra razón, porque de repente entendió algo.
La respuesta había llegado, no con trompetas, no con relámpagos, no con fuego del cielo. Llegó con una llamada que casi no contestó. Y mientras lloraba, otro pensamiento la golpeó. Aquella mujer había dicho algo. Esta mañana pensé en ti. Esa mañana. La misma mañana después de la oración. Pero lo que María entendió después fue aún más profundo que eso, porque para que esa llamada ocurriera, muchas otras cosas tuvieron que haberse alineado y ocurrido. La empresa, la posición vacía, el archivo, la decisión de buscarla, la decisión de llamar y probablemente Dios ya estaba moviendo piezas mucho antes que ella hiciera esa oración. Y ahí comprendió algo que nunca olvidó. Dios no había estado ausente. Dios había estado trabajando en silencio, detrás del escenario, moviendo circunstancias, moviendo personas, moviendo tiempos, preparando una respuesta que ella todavía no podía ver. Y creo que muchas veces así es como Dios responde, porque queremos truenos y Dios envía personas. Queremos fuego del cielo y Dios abre una puerta. Queremos una voz audible y Dios mueve circunstancias. Queremos una señal gigantesca y Dios susurra. Y quizás hoy estás esperando algo espectacular, mientras Dios ya está trabajando en lo ordinario. Quizás la respuesta ya viene en camino. Quizás ya está moviendo personas. Quizás ya está alineando circunstancias. Quizás ya está preparando algo que todavía no puedes ver. Porque no toda respuesta de Dios llega con trompetas y truenos. Algunas llegan con una llamada que casi no contestaste. Y si aprendes a escuchar, descubres algo hermoso. Dios todavía habla. Y muchas veces habla más bajito de lo que esperabas. Algunas llegan como paz. Otras como resistencia. Otros como una puerta cerrada que después entiendes que te estaba protegiendo. Otras llegan en forma de fuerza para sobrevivir una temporada que pensaste que no soportarías. Hay personas escuchándome hoy que están esperando una respuesta enorme, mientras ignoran las pequeñas maneras en las que Dios ya los sostuvo. Y quizás el hecho de que todavía sigues aquí ya es una respuesta, porque debiste haberte quebrantado completamente y no pasó. Debiste haberte rendido totalmente y algo te sostuvo. Debiste perder la cordura, pero aquí estás respirando, buscando a Dios todavía. Eso significa algo. El hambre espiritual que todavía tienes es evidencia de que Él sigue cerca. Y quizás hoy no necesitas una explicación completa. Tal vez solo necesitas recordar que Dios sigue presente aunque no entiendes todo. Porque el silencio no significa abandono. El silencio muchas veces significa proceso. Piensa en Jesús. Hubo momentos donde el Padre guardó silencio. Incluso en Getsemaní. Incluso en la cruz. Y aún así Dios seguía obrando aunque no hubiera explicación inmediata. Eso me da la esperanza. Porque significa que Dios puede estar trabajando incluso cuando no lo percibo completamente. Seguido me tengo que recordar eso. Y tal vez esta temporada está desarrollando algo profundo en ti. Dependencia, sensibilidad espiritual, madurez, capacidad de confiar sin tener la respuesta. Porque cualquiera confía cuando todo es claro, cuando todo es fácil, ¿no? Pero aprender a confiar en silencio, eso transforma personas. Daniel finalmente encendió el carro. Todavía tenía miedo. Todavía había incertidumbre. Pero algo pequeño cambió. Ahora sabe que el silencio no estaba vacío,
que Dios seguía allí en el hospital, en la enfermera, en la fuerza para seguir, en la respiración, en la paz pequeña que apareció justo cuando sentía que ya no podía más. Y quizás tú también necesitas recordar eso hoy. Dios todavía habla en lo pequeño, en lo suave, en lo silencioso, en lo inesperado. Y si bajas el ruido suficiente, tal vez descubrirás que nunca dejó de hacerlo. Señor, gracias. Gracias porque aún en el silencio sigues presente. Gracias porque no abandonas a tus hijos en temporadas confusas. Y hoy te pido, Señor, para la persona que siente que no escucha nada, tráeles paz, tráeles descanso y abre sus ojos para reconocer las maneras silenciosas en las que has estado hablando todo este tiempo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Inyección de Fe. Y la próxima semana continuamos nuestra serie todavía. Episodio 4. Todavía peleo. Porque cansado no significa derrotado. Los espero entonces. Dios le bendiga.